Andrea también está levantando la mano. Lick, no sé si me escucha. Sí, claro y contundente. Gracias. Pues sí, fíjate que yo estaba en la clase y me sacó. No sé, y ya no pude entrar, intenté. Entonces le escribí a Harold y él me mandó, o sea, me dijo que me pusiera mi nombre y mis datos en el formulario, porque sí estaba, pero estuve como 10 minutos tal vez, o bueno, no, como unos 15 20 y me sacó. Sí, sí, claro. Perdón, gracias. No hay pena. Es que la idea de la clase, les dije ayer que vamos a dar unos 10 minutos de refresh de la clase de ayer. No fue una clase así profunda. Sin embargo, ahorita estamos viendo los principios y para aquellos que no estuvieron conectados el día de ayer, los principios los hemos definido como esos fundamentos sobre los cuales va a descansar y recaer el derecho como tal, todo lo que es derecho. Solo voy a quitar la música de nuevo. Si no, se me van a dormir ahí. Bueno, entonces hablábamos que ustedes en sus clases de introducción al derecho uno, introducción al derecho 2, por lo menos ya empezaron a ver alguna noción de lo que son principios, ¿verdad? Y el derecho, todo, en todo, tiene sus principios, son esos fundamentos que le dan vida o sobre los cuales descansa. David Callejas, a la voz, andas ahí manejando y con la cámara encendida. A vos sí te... Perdón, Eric, es que ahorita acabo de salir del trabajo, entonces voy un poquito atrasado en el tráfico. Va, dale, no tengas pena. Enfócate bien, llegar tranquilo, solo pone atención con tus oídos para que no te distraigas con tu vista. Ah, está bien, Eric, gracias. Pues les decía, los principios son ese fundamento como una casa que se construye sobre los cimientos correctos, sobre la solidez para que ningún temblor, terremoto o cualquier fuerza de la naturaleza pueda derribar nuestra casa. Eh, Perdón, José David del CID, también querías hablar algo. Buenas noches, Vic. También ahí, disculpe que lo interrumpa, aprovechando de que le dio permiso al compañero, no sé si me puede dar permiso a mí también de apagar la cámara, voy Sí, manejando. por favor, claro, claro, porque sí, ahorita los Gracias. que van manejando, por favor, solo atención con sus oídos, pero su vista fija en lo que están haciendo, por favor. Eh, bueno, entonces hablábamos que la lógica jurídica descansa en cuatro principios fundamentales, que estos sí los van a tener que saber ustedes. Son principios sencillos que nos ayudan a orientar el poder accionar o poner en práctica nuestra lógica jurídica. Cuando hablamos de lógica jurídica, yo quiero que ustedes siempre lo relacionen con el sentido de interpretar la norma jurídica. Para eso nos va a servir la lógica. Y el día de ayer hablamos de dos principios. El primero de ellos se llamaba principio de identidad. Identidad. Este principio establece cada concepto su ¿Me parecido con escuchan? con otro concepto. Sin embargo, lo que lo diferencia es su concepto, ¿sí? Entonces, representábamos el principio de identidad con las letras símbolos. A es igual a A, en el sentido que pudiéramos decir que una persona es igual a un estudiante, ¿sí? Pero si, ¿dónde estriba la diferencia acá? En que persona es un concepto muy amplio en su definición y estudiante es un concepto que nosotros ya lo extraemos a una persona específica o una persona que se dedica al estudio de una normativa o de una ciencia, ¿verdad? Ustedes. Entonces, vimos también el principio de no contradicción. El principio de no contradicción es ese principio que establece
que no pueden haber dos conceptos eh, positivos o negativos en una misma forma de interpretar. Obligadamente tiene que haber uno positivo y uno negativo, un concepto que afirme o un concepto que niegue. Y cuando vamos a la norma jurídica, establecíamos que no puede haber una norma jurídica que nos diga no haga tal acción y otra norma jurídica que nos lo permita, porque entonces se violentaría el derecho, ¿sí? Entonces, en simples palabras, el principio de identidad simplemente nos ayuda a identificar que cada concepto tiene una definición que lo hace totalmente diferente de otro, mientras que el principio de no contradicción va a establecer que de los dos conceptos que yo tengo, uno va a ser necesariamente positivo y uno va a ser necesariamente negativo, ¿sí? Así de sencillo para que podamos hacer el análisis de los dos principios que vimos el día de ayer. El día de hoy vamos a tener una clase bien bonita, dinámica, siento yo, porque vamos a terminar de analizar los otros dos principios que son el de tercero excluido y el de razón suficiente. Quiero que ustedes pongan énfasis, ¿por qué? Porque la misma norma legal nuestra nos establece, por ejemplo, que una resolución, que una sentencia, que un memorial lleve ciertos requisitos. Y si usted incumple con uno de ellos, entonces puede ser atacado en la vía legal y entonces usted dejar sin efecto esos razonamientos que usted pudo haber puesto a favor o en contra de su cliente. ¿Sí? Por ejemplo, ¿para qué nos van a servir estos principios? A través de estos principios, lo que se les pretende a ustedes es una guía para que cuando ustedes interpreten, diga, esto sí es válido, esto es no válido, esto es afirmativo, esto es negativo. Y sobre esa base, usted pues empiece a hacer o redactar los documentos que en su momento va a necesitar. El artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil establece los requisitos mínimos que deben de entablar una demanda judicial, por ejemplo. Esto usted lo va a ver en procesal civil, pero se lo adelanto. Y vaya aprendiéndoselo porque ese artículo el resto de su vida usted lo va a llevar con usted. Pero si usted obvia o ignora uno de los requisitos que establece este artículo, a usted le van a aplicar uno de los principios que vamos a ver ahorita que podría ser el de razón suficiente o el de tercero excluido, ¿verdad? Le van a decir, no, usted no cumplió, entonces no al lugar su petición. ¿Sí? Por ejemplo, hay otro artículo en el Código de Trabajo, cuando ya hablamos la parte procesal, que establece los requisitos para la demanda en sentido laboral. Y ahí, se lo voy a resumir, usted simplemente le va a agregar a lo que ya tiene en el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil, lo que establece este artículo, que la única diferencia es la vecindad. Si usted no pone vecindad en una demanda laboral, rechazada de plano. Y ya escuchamos en clase cuáles pueden ser las consecuencias si nosotros no ponemos la atención debida en un escrito para nuestros clientes. Y decíamos la semana pasada que una de las consecuencias puede ser que llegue la prescripción y entonces en vez de beneficiar a nuestro cliente, nosotros lo mismo le hayamos metido gol, ¿verdad usted? Pero bueno, el día de hoy vamos a ver el tercer principio. Así que por favor, tercer principio de razón suficiente. ¿Alguna duda que tengan, mis estimados? Perdón. ¿El tercer principio de qué dijo Lick, perdón? Se llama tercero excluido.
Sí, solo disculpe. Dígame. Hay algunos compañeros que tienen el micrófono abierto que tal vez lo puedan cerrar porque se escucha poco lo que usted dice. Ay, ¿me podías ahí apagar los micrófonos? O compañeros, cuando quieran una intervención, levanten la mano y se les va a dar la oportunidad, pero si mueve la compu para allá. Entonces, si no van a tener intervención, compañeros, les pido que solo tengan su micrófono apagado, por favor. Licenciada Vanessa, gusto saludarte, ya estás acá conectada. Así es, Miri, acá estamos. Gracias, gracias. Bueno, el principio de tercero excluido, compañeros, este es un principio muy, muy bonito porque nos hace ver de que en todo concepto jurídico no va a existir la posibilidad de encontrar una tercera opción. Por eso su mismo nombre es tercero excluido, porque hace referencia a que cuando nos encontramos ante el análisis de dos conceptos, no puede haber uno que pueda estar en el intermedio, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver un tema muy actual, pero que, por ejemplo, si hablamos del ser humano, solo encontramos dos formas si nos vamos al sexo, por ejemplo, el hombre y la mujer. ¿Ustedes creen que hay un término intermedio? No, licenciado. No, No. Exacto, no lo hay. Entonces, como no lo hay, la simple lógica nos dice a nosotros que por más que inventen otros conceptos como el tema de ser gay, lesbianas, transexuales, parasexuales, ¿qué otras cosas hay ustedes? Y todas las derivaciones Sexuales. de esa gente, pues no están reconocidas jurídicamente, ¿verdad usted? Entonces, si nos vamos a un ejemplo práctico, eh, pudiéramos decir, nos topamos con un caso, bueno, un amigo lleva un caso, dice que una mujer, según el caso, una mujer llegó a denunciar a su marido porque su marido le había pegado, ¿verdad ustedes? Se le dio trámite a la demanda porque ella, pues en apariencia es mujer, pero lo que no hicieron es que no verificaron si en realidad el DPI era hombre o no. Resulta que esta chica era una transexual. Entonces, cuando ya pasó el proceso al órgano jurisdiccional competente en materia de violencia contra la mujer, ahí se dan cuenta que él era un transexual. Eh, Mire lo delicado del tema, ¿verdad? Ustedes, hasta este momento se pudieron dar cuenta y lo que hicieron es que anularon la demanda, ¿verdad? Ustedes anularon la denuncia, perdón, porque no correspondía. Entonces, el principio de tercero excluido nos ayuda simplemente a que nosotros tengamos en nuestra lógica normal los conceptos establecidos y entonces no demos una tregua a que pueda ser, ¿verdad usted? Hemos hablado muchas veces que en el derecho penal la analogía no existe. Entonces, ¿qué es la analogía? La analogía es esa figura ficticia por medio de la cual usted pueda apoyarse y querer ejemplificar un hecho, ¿verdad? No sé, los que son cristianos, pues en el tema de la Biblia, ahí encontramos muchas parábolas que Jesús en su momento hablaba. Entonces son un tipo de analogía, ¿verdad? Entonces él hablaba de la parábola de los talentos, la parábola de todas las parábolas que él dijo. Son estilos de analogía. En el derecho penal no existe tal cuestión. Entonces, usted a través del principio de tercero excluido
va a identificar si un asunto es falta, si es delito, si procede una denuncia, si procede una demanda. ¿Sí? Y ahorita que estamos hablando de estos términos, quisiera saber si ustedes ya pueden diferenciar o saben diferenciar entre los términos denuncia y demanda. A ver, ¿quién me puede aportar algo? La denuncia siempre por la vía penal y la demanda por la vía civil. A ver, ¿quién me está hablando que no me di cuenta acá? Andy Gómez. Levanten. ¿Demanda? Andy Gómez. Andy Gómez, es correcta tu pregunta, tu respuesta. Sí, Entonces, licenciado. Yo digo que también, solo que añadiendo, ¿verdad? Es el inicio de un procedimiento. Y no solo en la rama civil sería la demanda, sino que también laboral, mercantil, mientras que la denuncia se va un poco más por lo que era la acción pública que usted mencionó la vez pasada. exacto, gracias Giovanna por tu aportación, porque eso es lo que nosotros pretendemos con la clase, que usted al salir de su quinto semestre, que usted ya vaya agarrando forma y entonces entienda los conceptos, ¿verdad? Si vamos al concepto demanda, para ustedes, ¿qué es una demanda? Que yo Es una acción solicito algo, licenciado. Perdón, es que hablaron dos personas al mismo tiempo, no escuché. Habló Andy Gómez y no sé qué otra persona también estaba intentando hablar, pero no. Verónica, yo. Verónica. Ah, Verónica. Gracias, a ver, Verónica, tal vez para que la lista nos vaya apoyando. Ahorita vamos a hablar de la demanda, pero queremos que tú tal vez nos apoyes cuando hablamos del concepto denuncia, mi querida Liz Vanessa, luego de la intervención de los Claro que sí. compañeros. Sí. Gracias. A ver, Verónica, entonces tú hablabas que para ti demanda, ¿qué es? Licenciado, se me está trabando mucho, no sé si la señal de usted, la mía. Yo te Entonces escucho queda claro. como paradito. Creo que lo Ajá. paguemos y lo ponemos un rato más ahí en la casa. Porque No te lo pasarán a dejar ellas si vos te vas en el carro. Compañeros, las bocinas, pasan. las entonces que se ponga, que termine de irse aquí, ¿verdad? micrófonos, por favor. Y agarre una, A ver, Minor, ¿qué nos querés Sí. aportar? Perdón, Eli, ahorita la cámara que va a estar hablando le va a aparecer apagada, pero tengo la otra cámara, sí soy visible porque tengo que usar dos dispositivos. Le comento, para mí la demanda es una petición que podemos hacer en donde estemos solicitando un requerimiento, por ejemplo, una demanda laboral en la cual solicitamos nosotros una reinstalación de una persona. Es un ejemplo. Gracias, Minor. Bueno, gracias a que Minor nos indicó acá que él hablaba de una petición, ¿verdad? Y bueno, eso también hace que mi mente se vaya paralelamente a la norma constitucional. Y ustedes ya llevaron derecho constitucional, saben que existe un derecho de petición, ¿verdad? Contenido en el artículo, ¿qué artículo, compañeros? Lick, disculpe, no sé qué micrófono está activo porque no se escucha mucho. ¿qué hacemos? Le llevamos el ponche así. Artículo 28, licenciado. Artículo Gracias. 28. Me parece que Ale, hay alguien que se llame Ale que está con el micrófono encendido. No estoy segura, no me aparece acá. Sí, es Alejandra. Sí, es Ale. Artículo 28 de No, qué, perdón. porque tengo clase, ya no tengo carga. Licenciado Juan José, ¿Qué manda? del lado derecho Que tenés tengo clase ahorita y que ya no botones tengo de la carga y mi aplicación cargador donde está en el tienes que carro. decir a los participantes que tienen su micrófono. ¿A que los puedo silenciar? Exactamente.
¿Y También qué los puede opción, amigo? sacarle, disculpe que la Mejor interrumpa, sáquelo. pero también los puede sacarle. Por eso terminan con las rodillas todas moradas, ¿verdad? Alejandra, que no tenés carga, apaga tu micrófono, porfa. Pónganse acá en sus micrófonos, porfa. Del lado derecho, se va a participantes y ahí aparecen los micrófonos abiertos y los va silenciando. Ahora también puedes poner de administrador a otra persona, a mí o a Babá. Nosotros lo podemos silenciar en lo que vos das tu clase. Nunca trae más tarde. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien rápido. A la licenciada saque que mejor que no se escucha nada. Alejandra, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? ¿Qué pasa? Pero si ni escuchando la clase está, por eso es que ni sabe que tienes un micrófono encendido. Allá donde está Licenciado, ¿y no a la pueden vueltecita, Alejandra, apaga tu micrófono. Alejandra, por favor, apaga el micrófono. A ver, estamos tratando de silenciar aquí a los compañeros. En Zoom, cuando uno ingresa, automáticamente se queda abierto el micrófono, hay que apagarlo, compañero. Aquí tenemos a Ale, tenemos a Diver, uno que aparece como iPhone, Luis. Dale un clic en cada persona en hacer el micrófono y se van silenciando, licenciado. Solo me aparece la opción chatear, fíjate, Lee. Ah, bueno, entonces silencialos ahí, por favor. Sí, en Ahí especial, donde aparece participante, Lick, ahí aparecen todos los microfonitos. en especial a Bueno, atención, atención entonces, compañeros, vamos con el tercer principio que se llama tercero excluido. ¿Sí? Venite aquí, venite. Y por último, compañeros, vamos a hablar del principio de razón suficiente. Este principio, fíjense que fue instituido por el famoso filósofo Aristóteles. No, perdón, no fue planteado por Aristóteles, sino por el filósofo famoso alemán, Wilhelm Leibniz. No le voy a preguntar esto en el examen, no se preocupen. Él establecía esto, que todo objeto debe de tener una razón suficiente que lo explique, o sea, un fundamento, una razón que sea suficientemente lógica. Si nos vamos al campo científico, el principio de razón suficiente es el que establece que usted debe determinar si lo que se dice es coherente con la ciencia, coherente con el derecho, coherente con lo que la sociedad exige o no. ¿Sí? Entonces, hay un ejemplo dentro de los libros que nosotros les hemos dicho que son nuestra guía, que establece que el principio de razón suficiente es aquel que podemos ejemplificarlo cuando hablamos del tema de la humanidad y entrar en debate si usted es fiel creyente de la teoría evolucionista o si usted es fiel creyente de la teoría del cristianismo, y sobre esa base su razón, su método de poder interpretar va a poder entonces aplicar el derecho a lo que el caso concreto le establece. Según esto dice, el principio de razón suficiente nos da respuesta a una exigencia natural de nuestra razón, según la cual nada puede ser
nada más porque sí, pues todo obedece a una razón. Silenciar ahí. El compañero, de verdad, solo denme un chance que él sepa administrar bien esto y ya van a ver. Les vamos a bajar puntos a los que están interrumpiendo la clase porque no se vale. Si no están poniendo atención, pues mejor vaya a verse su clase o su telenovela o lo que usted quiera. Lick, perdone, si no tiene la cámara, sáquelos, Lick. Sí, Porque vamos uno a trata hacerlo. de poner atención, Lick, y la verdad que no se permite, de esa manera no se puede, Lick. Yo creo que ya se desconectó. Lick, perdone, o únicamente cuando ingresen los compañeros, solicíteles que pongan su número de carnet a la par del nombre, así usted lleva un control de quién es la persona que activa el micrófono y no se calla. Sí, gracias. Solo voy a familiarizarme más con la tecnología porque el tema, yo soy más de presencial que de tecnología, pero bueno. Ya apagó su micrófono, licenciado. Ya hay algunos que cerraron ya su micrófono. Bueno, gracias compañeros. La lógica es una disciplina que, como lo hemos visto, tiene un carácter formal. Estudia las estructuras y formas de pensamiento con el objeto de establecer cuáles son los razonamientos válidos para que usted pueda eh, indicar argumentos que son sólidos y así defender una tesis. El pensamiento se rige por 4 principios lógicos que ya los vimos, que permiten pensar con orden, sentido y rigor. Principios de identidad, de no contradicción, del tercero excluido y de razón suficiente. Como son unos principios tan sencillos, mínimo esa pregunta sí les viene en el examen para usted. Y no me les vaya a cambiar nombre a los principios. Va a tener que definirlos tal como se los hemos indicado. Pero queríamos hacer una analogía, por ejemplo, con lo que, o diferencia específicamente entre lo que era demanda y ustedes, por ejemplo, establecían que es una petición, establecía el compañero Minor, ¿verdad? Y es cierto, el artículo 28 de nuestra Constitución nos habilita para que nosotros podamos acudir ante cualquier órgano jurisdiccional a solicitar o reclamar que uno de nuestros derechos pueda ser escuchado, ¿sí? A diferencia de lo que es el derecho penal, que ahí ya nos encontramos con una figura semejante a la demanda, pero en derecho penal se denomina denuncia. Y la licenciada Vanesita nos va a hacer favor de ampliarnos los conceptos de lo que es la demanda, los requisitos que se establecen en la demanda y las variantes que pueda haber en el derecho, por ejemplo, de los delitos que son de acción privada, que ya no se van como demanda como tal, sino que tienen un nombre específico, que es una variante de otra forma, u otra forma de poder solicitar el reclamo de un derecho. Licenciada, por favor. Sí, así es, licenciado. Para que entendamos un poco en el derecho penal, es un poco o bastante diferente a lo que es el derecho civil, porque acá también existe la acción. Y acá la acción es igual que en cualquier área del derecho, ¿verdad? Que la acción es la potestad que tiene una persona de acudir ante un órgano jurisdiccional a ejercitar o a tratar de ejercer un derecho, ¿verdad? En este caso, como es penal, el motivo de acudir ante un órgano jurisdiccional es para poder acusar a una persona o sea, acusar a una persona que cometió o que es posible actor o autor de la comisión de un delito tipificado en el Código Penal. La denuncia viene, según la definición, es un acto introductorio. Porque es un acto introductorio, porque eso es lo que va a dar inicio a todo el proceso penal. Existen varios tipos de actos introductorios. Tenemos lo que es la denuncia, tenemos la querella, tenemos la prevención policial, ¿verdad? La denuncia, no sé si alguien tiene por ahí su código procesal penal o penal a la mano, y si no, pues apunten. Está contenido, ¿verdad? En el Código Procesal Penal a partir del artículo 297 que establece los actos introductorios. Los actos introductorios son el medio por el cual se pone de conocimiento a una autoridad, a la autoridad competente
de la comisión de un hecho delictivo con el objeto de iniciar, como les explicaba, el proceso penal. Entonces, la denuncia es eso, es un acto introductorio por medio del cual se hace saber al órgano competente. En este caso puede ser el Ministerio Público, puede ser cualquier juzgado, dependiendo del caso, ya más adelante se va a ver eso, de conocimiento de la comisión de un posible delito. Entonces, ¿qué debe de contener una denuncia? ¿Verdad? Eso es algo muy importante. La denuncia debe de contener, obviamente, el nombre de la persona agraviada, un resumen o un relato circunstanciado de lo que pasó, de los hechos, ¿verdad? Quiénes participaron, quiénes son los agraviados, si hubiesen testigos, qué elementos de prueba tienen en ese momento, ¿verdad? Entonces, todo eso es lo que va a llevar una denuncia. La denuncia la puede poner cualquier persona. La puede poner cualquier persona, puede ser la diferencia entre una diferencia bastante notoria entre la demanda y la denuncia es que la denuncia puede ser oral, ¿verdad? Puede ser oral y puede ser escrita. Entonces, cualquiera de las dos, en el derecho procesal penal o en el derecho penal prevalece la oralidad. Entonces, todas las etapas se van a dirigir, sí, pues a dirigir a través del principio de la oralidad, porque todas las etapas del proceso penal son orales. Entonces, ¿a quién se debe de poner ante quién se debe poner la denuncia? Y se puede poner ante la policía, se puede poner ante el Ministerio Público, se puede poner ante un tribunal, el tribunal más cercano, ¿verdad? La diferencia entre querella, hay una querella que es más o menos como que una denuncia, ¿verdad? Con la diferencia en que en la denuncia yo puedo poner la denuncia y el Ministerio Público actúa de oficio. En cambio, en la querella yo pongo la denuncia, pero yo sigo pendiente, ¿verdad? Yo sigo estando dentro de la querella, ¿verdad? Al final es muy parecido, pero la diferencia es el tipo de delitos con los que se va a dirigir la denuncia y el tipo de delito que vamos a interponer en una querella, ¿verdad? Además que la querella tiene la otra característica de que no se interpone ante cualquier órgano jurisdiccional, sino ante un tribunal de sentencia. Y tenemos lo que es la prevención policial, que esta es un documento. Los tres documentos que les acabo de indicar son actos introductorios, es decir, es por medio de los cuales se va a iniciar el proceso penal. Entonces, la prevención policial es el documento que redacta la policía cuando ellos son como testigos de una comisión, la comisión de un delito, y entonces acá entra lo que es el delito de lo que es la flagrancia, no se van a confundir con fragancia. La flagrancia es eh, detener a la persona en la comisión del delito, ¿verdad? Entonces ellos redactan una previsión policial y ellos ya la envían al Ministerio Público, ¿verdad? Para que ellos sigan de oficio el procedimiento. Ahora bien, ¿qué delitos podemos denunciar? ¿Qué delitos podemos interponer querella? Esos se encuentran igual en el Código Procesal Penal. Tenemos un listado, tenemos un catálogo, ¿va? Entonces tenemos un catálogo donde podemos ver y podemos apoyarnos para saber si lo que procede es una denuncia, si lo que procede es una querella, ¿verdad? Entonces, la denuncia procede con delitos de acción pública. Yo creo que acá ya lo habían mencionado alguien, pues sí saben de lo que se está hablando, ¿verdad? Los delitos de acción pública son perseguibles de oficio por el Ministerio Público. Entonces, acá, como les explicaba, ya no tiene que estar uno pendiente de lo que está pasando porque el Ministerio Público de oficio se encarga de investigar. Tenemos lo que son las acciones públicas dependientes de instancia particular, ¿verdad? Que son las lesiones leves, las amenazas, el hurto, la apropiación, cuestiones así, ¿verdad? Ahora, los delitos de acción privada son los relativos al honor, a los daños, al de los derechos de autor, eh, cuestiones así, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo les podría decir de lo que es denuncia, de lo que es querella, de lo que es prevención policial, que es un acto introductorio mediante el cual se hace saber ante un órgano jurisdiccional o ante el órgano competente, en este caso el Ministerio Público, de la comisión de un delito. Esa es la diferencia.
Gracias, mi querida Liconensa, por tu intervención. Eh, Se les va a dejar una tarea, se los anticipo, mis apreciados amigos. Eh, para esto creo que sí nos van a servir los grupos. Fíjate, licenciado Harold, eh, necesito que en clase presencial, por grupos, puedan investigar lo relativo a los principios que rigen, que un grupo investigue qué principios rigen el derecho penal, otro grupo que investigue qué principios prevalecen en el derecho procesal penal, los principios que rigen al derecho civil, otro grupo que también tenga el tema de procesal civil y mercantil. El derecho mercantil, por supuesto, por excelencia, cuáles son los principios para que usted, mi apreciado alumno, ahorita que vaya avanzando en la clase, cuando a usted le toque esto, para usted sea un pan comido, porque desde la clase de lógica jurídica, usted ya habría estudiado La cámara en Zoom, porque no tengo cámara y y ahí se saber necesita interpretar los principios de estos derechos. Así que, por favor, mi amigo Harold, nos ayudas a organizarnos porque lo que pretendo es que usted exponga en la clase por no más de 5 o 10 minutos qué es lo que usted logró entender de esos principios y luego lo vamos a completar con lo que nosotros vamos a darles en clase. Pero les prometo que esto les va a servir. Y por favor, eso de que van a designar a alguien que vaya a hablar, no, conmigo no va eso, está ustedes. Si su grupo tiene 15 personas, me presentan a los 15 y nosotros vamos a decidir quién de los 15 va a hablar. Razón por la cual no se vale dejar que solo el coordinador haga el trabajo. Porque entonces mejor solo les dejo la tarea individual, ¿verdad usted? Entonces, aplicando el principio de razón suficiente, vamos a designar aleatoriamente a alguno de los 15 integrantes. Yo se los dije que la intención acá es que usted se sepa desenvolver y que usted no le tenga miedo a hablar en público, aun cuando no sepa expresarse, aun cuando tal vez su concepto le falta forma para poder indicarlo, pero eso no nos importa aquí. Lo que nos importa es que usted, al salir del quinto semestre, usted sea docto en la oralidad, porque es uno de los principios que en derecho penal prevalece. Y si usted no es bueno para hablar, mejor váyase a ingeniería, a hacer dibujitos, ¿verdad? Porque aquí el resto de su vida usted va a tener relaciones sociales, relaciones con todas las clases sociales de la sociedad, bueno, estratos sociales de la sociedad. Por lo tanto, usted va a tener que saber dirigirse a una persona de escasos recursos con todo el decoro y la deferencia que esta persona le representa, así como a una persona de alto mando, de que esté en un estrato social muy alto, que tenga un puesto como magistrado, juez, etcétera, en una institución del organismo judicial. Entonces, usted, como estudiante del derecho, va a saber de que nadie lo va a amedrentar a usted porque usted ya sabe cómo defenderse ante los argumentos que le pudieran dar. Siguiendo con la clase, vamos a hablar un poco de la capacidad. La capacidad es una palabra que ustedes, o es un concepto, mejor dicho, es un concepto que ustedes ya vieron en el derecho civil. Les voy a decir por qué necesito irles recordando esto. Porque en la lógica jurídica, usted va a saber la interpretación real de todo esto. Y ayer hablábamos que para interpretar o nosotros dar una respuesta, lo vimos en clase también la semana pasada, nos auxiliamos de los 3 elementos que nos ayudan a interpretar de manera lógica. Uno de ellos es la interlección, ¿sí? Perdón, primero es la percepción, que es cómo nosotros recibimos la información de otra persona o al leer un libro, al leer un escrito. Luego la intelección, que es la forma o el análisis mental que nuestro cerebro hace para luego ejercitar la tercera acción, que ya es dar por hecho o responder una premisa, responder una demanda o simplemente accionar. Entonces, percepción, intelección y luego lo que es la acción.
Recordando el concepto capacidad, entonces, compañeros, alguien me dice, ¿qué es para usted la capacidad? A ver, solo un valiente, una valiente. Capacidad, compañeros. Ahorita ya pueden empezar a agarrar sus leyes porque ya vamos a empezar a hablar del Código Civil, del Código Penal, del Código Procesal Penal, la ley del organismo judicial, y les agregué otra que es la ley de armas y municiones y la ley de tránsito, que esas simplemente las vamos a ver justo ahorita que estamos hablando de la capacidad. El código de trabajo también. Es que miren, nuestra clase se va a volver interesante, pero a mí me gusta más presencial, ¿no? Poder ejercer derechos y obligaciones, licenciado. ¿Qué manda? Poder ejercer derechos y obligaciones civiles. Para usted eso es la capacidad. Gracias. ¿Algún compañero o compañera que quiera agregar? ¿Qué entiende por capacidad? Tal vez es como una habilidad, Lick, o una destreza para algo. Habilidad o destreza para algo. A ver. Considero que es la capacidad es ejercer derechos y contraer obligaciones. Muy bien. A ver, licenciado, según el artículo 8, si no estoy mal. La capacidad establece según Ahorita habilita todo. 106 del Código Civil. ¿Me escuchan, jóvenes? No se le escucha muy bien, Lick. Licenciado, ¿es una aptitud? Licenciado, es una capacidad que tenemos todos de acto de voluntad. El artículo 8 del decreto ley. Yo creo que sí salió. Ya. Bueno, jóvenes, pueden ver su artículo 8 que establece lo que es la capacidad. Según lo que manifiesta en el Estado, es la investidura jurídica que establece el Estado al momento de ser concebido la persona humana, que le da ciertos derechos y obligaciones. Posterior a los 18 años tiene el derecho, la capacidad de ejercicio cada uno de los humanos, ¿verdad? Siempre y cuando cumplan los requisitos que establecen para ser capaces e idóneos. El artículo 8 del... Compañeros, entonces, a estas alturas de su vida estudiantil, ya no se puede olvidar esta capacidad, porque el artículo 8, si tienen dudas, vayamos a la Constitución, que establece que la investidura jurídica del Estado de Guatemala otorga a toda persona, por el hecho de ser persona, por medio de la cual puede ejercer derechos y contraer. Asimismo, puedes aplicar lo que es el derecho de petición del artículo 28 de la Constitución Política de la República, en el que establece que cada persona con su capacidad de ejercicio, como ustedes saben, a sabiendas, existen dos capacidades, que es la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio, y la tercera capacidad, que es doctrinal. Entonces, en ese aspecto, el artículo 28 que establece el derecho de petición, cada persona mayor de edad puede asistir ya sea a los juzgados, a la Policía Nacional Civil o al Ministerio Público a interponer su denuncia, y asimismo al órgano pertinente o juzgado a realizar lo que es su demanda en el ramo civil, laboral, mercantil y administrativamente. Pero ustedes se preguntarán, mis queridos alumnos, ¿para qué nos sirve el ejemplo de la capacidad con los principios que la jurídica establece? ¿Verdad?
Licenciado, disculpe, fíjese que se le escucha un poco como doble la voz. Vamos a ver. Si no estoy mal, tiene encendido el otro micrófono. Vamos a ver si ahora sí mejoró el audio. Ahora sí, licenciado. Gracias, licenciado Daniel. Les decía, compañeros, para ustedes podrán preguntarse qué tiene que ver el tema de la capacidad de derecho civil, principios que estamos viendo ahorita en la lógica jurídica. ¿Sí? ¿Me escuchan claro? Porque Verónica me indica que se me escucha entrecortado. Sí, licenciado, se escucha entrecortado. Debes de tener dos micrófonos abiertos. Sí, se escucha raro. Son Tres micrófonos abiertos, licenciado. Lo que pasa es que Elda Beatriz Callejas tiene su micrófono abierto también, entonces no se oye bien. Yo lo escucho Exacto. bastante bien. En ese sentido, la tecnología no me ayuda. Bueno, pero vamos al meollo de esto porque ya vamos avanzando en la clase y lo que yo necesito es que ustedes sepan el porqué de las cosas, que no solo les venimos a hablar solo por hablar, sino que los principios nos van a servir para, como decía el licenciado Daniel y la licenciada Vanessa, interpretar, argumentar, defender, accionar. Son verbos que usted va a poder utilizar si sabe la correcta interpretación de la norma jurídica. ¿Y qué pasa en el derecho civil a través de la capacidad? Esa capacidad que el Estado de Guatemala nos otorga a cada uno de nosotros desde el momento en que nacemos puede ser condicionada, ¿verdad? Porque no es lo mismo que usted como mayor de edad decida casarse, decida comprar un bien inmueble, un carro, una moto, irse de viaje. Cuestión que los menores de edad no pueden hacer, ¿verdad? Usted, porque si queremos sacar a un menor de edad de Guatemala y usted tiene pareja, la capacidad del menor se ve condicionada a que si la otra persona, el cónyuge varón o la señorita, da la autorización a que uno de los dos saquen al menor, ¿verdad? Entonces ahí ya la capacidad se condiciona. La capacidad de un menor de edad para la venta de un bien inmueble o la compra de un bien inmueble tampoco es permitida según la ley. ¿Por qué? Porque simplemente se necesita la autorización de un guardador, de una persona que los esté tutelando, ¿verdad? De un tutor para que éste pueda representar el derecho de los menores de edad. Agreguemos una norma, por favor, y vamos a agregar la ley de protección integral contra la niñez y adolescencia, a favor de la niñez y adolescencia, la famosa ley PINA, para que un grupo de los que conforman nuestra clase pueda interpretarnos cuál es el principio supremo de esa norma jurídica. Le prometo que me lo va a agradecer en el futuro, cada vez que usted se acuerde, esto lo aprendí en el 5º semestre. Pero bueno, regresando al tema de la capacidad, ¿por qué les quisimos decir esto? Porque hay principios en todo derecho que son vedados a nosotros los guatemaltecos y que no todo el mundo los tiene, o algunos privilegios que la ley pues puede darnos. Por ejemplo, ¿ustedes creen que un menor de edad puede tener licencia de manejar un vehículo, una moto, sí o no? Respóndanme. Si es mayor de 16 años, sí, licenciado, con el permiso de los padres. Sí, licenciado, a base de una carta que le pueda permitir el padre de familia. Muy bien. Ok. ¿Creen que una señorita menor de 18 años puede casarse, sí o no? No, licenciado. No es mayor de edad. A ver, ¿por qué? Si no estoy Claro, porque la ley que lo permitía o el artículo que lo permitía en el Código Civil fue derogado, licenciado. Antes sí se podía, pero ahora ya no. Es correcta su respuesta. Sí.
A ver, otro ejemplo. ¿Qué edad es la permitida por la ley para que usted pueda tener una arma de fuego con una licencia de portación legal? 25 años. 25 años. 25 creo, años. 25. 25. No, es 24, 25. 25. 25 años. Sí. Siguiente ejemplo. ¿Cuál es la edad mínima para contraer un trabajo? Los A 14, partir de los 16 años. 16 años. 12 años. Yo sabía que eran 16 años. En el artículo 259, la capacidad relativa de los menores es de los 14 años en adelante. Bueno, siempre con permiso de los padres. Gracias por su aportación, pero ese artículo no complementa los primeros que establecen en cuanto al derecho del trabajo del menor. Existió una resolución de la OIT en la cual se establece que la capacidad de los menores para poder contraer derechos y obligaciones en materia laboral es de 15 años en Licenciado, ¿Mande? buenas noches, disculpa por interrumpir, pero eso lo mismo iba a decir lo que está diciendo según la OIT, que tiene regular a los 15 años y no es necesario tener permiso de los papás. Exacto. Sí, sí, claro. Bueno, entonces estos son ejemplos porque nuestra ley taxativamente nos establece estos principios. Contrarios a esos que un menor de 12 años, por ejemplo, quiera una licencia, usted ya sabe claramente que la ley no lo permite. Entonces, usando el principio de tercero excluido, usted va a poder establecer, no, este es un menor de 12 años. Entonces, la ley establece que el menor de 16 sí. Por lo tanto, percepción, intelección y luego usted toma una decisión, establece que no ha lugar la petición. ¿Sí? Igual, la aportación legal de arma de fuego, si usted sabe que a los 20 años ya su hijo o su amigo quiere comprar un arma, pues recomiéndele y dígale que no tiene la capacidad que la ley establece para que pueda ser sujeto de tener una arma de fuego. Y los fundamentos para los que están, los que no están con la claridad del fundamento legal, porque no vamos a estar hablando cosas sin fundamentarnos. El artículo 27 de la Ley de Tránsito establece la capacidad para la conducción de vehículos automotores, y ahí establece, perdón, el artículo 26. En el tema de la aportación legal de arma de fuego es el artículo 80 de la Ley de Armas de Fuego. En el tema del matrimonio, pues nos vamos al artículo 82, si no estoy mal, el Código Civil. Y el derecho laboral ahorita se me va el fundamento, pero son de los primeros artículos que salió la normativa que establece que son 15 años. Bueno, razón por la cual mis apreciados estudiantes necesitamos que ustedes a la hora de interpretar el derecho puedan, como lo están haciendo ahorita, a través de raciocinios y argumentos lógicos, ustedes puedan defender sus posturas, ¿verdad? Que ustedes puedan interpretar los motivos y las razones por las cuales los jueces pueden dictar una sentencia. Y para cerrar con broche de oro el tema de hoy, pues vamos al artículo 10 de la Ley del Organismo Judicial. Cuando usted tenga alguna duda en cuanto a la interpretación de las normas, cuando tenga algún vacío el que pudiera usted creer que pueda ser legal, la recomendación por excelencia es que usted se vaya al artículo 10 de la Ley del Organismo Judicial. La Ley del Organismo Judicial es una ley que es como una guía para todo el derecho. Aquí sí no hace acepción de derecho penal, derecho civil. La Ley del Organismo Judicial es una ley que nos va a regir en toda la vida que nosotros tengamos cuando hablamos en el término legal, ¿verdad?
Pero resulta que en el ejercicio del derecho, muchas personas, usted va a poder ser una de ellas, va a ser alguien muy estudioso y se va a dedicar mucho a estudiar doctrina, fundamentos, conceptos, y su mente va a estar bien, que le digo, cargada de estos conceptos con los cuales usted pudiera defender un argumento. Mientras que la ley, a través del artículo 10 de la Ley de la Unión Judicial, nos establece con claridad cuál es la salida cuando nosotros tengamos un choque de pensamientos o de conceptos raciocinios. Y nos establece que la ley se va a interpretar, en primer lugar, cómo establece ese artículo, si alguien lo tiene ahí que lo pudiera leer. Conforme a su texto. Artículo 10. Interpretación de la ley. Las normas se interpretarán conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras. Gracias. A su con- Vamos a ir despacito, porque yo lo que quiero es que ustedes matiquen este artículo. Conforme a su texto, ¿qué dice? ¿Verdad? Ustedes, sin salirse de allí. Al principio no nos está aceptando aquí analogías, nos está diciendo conforme a su texto. ¿Qué dice? La siguiente forma de interpretación establece el artículo según el sentido propio de sus palabras. ¿Qué es esto del sentido propio de sus palabras? El concepto que usted le pone, ¿verdad? Usted no va a ir a demandar en la vía penal. Le van a dar por rechazada esa demanda porque no corresponde, ¿sí? Usted no puede llamar que es un delito a lo que es una falta o viceversa, ¿verdad? Usted va a tener que, según el sentido propio de la palabra, según el concepto que usted quiera hacerle ver al órgano jurisdiccional o defender un derecho suyo de otra persona, va a tener que saber el concepto, la definición. Y la lógica jurídica de eso pretende que usted tenga la claridad de la mente para que luego usted haga el ejercicio de hacer una solicitud o ejercer una defensa. Luego establece a su contexto. Hay normas que en la sociedad se hacen atendiendo al contexto y cada normativa nace por el crecimiento de la sociedad. Cuando hubo necesidad de que ya las familias no se soportaban y que el hombre le pegaba a la mujer o viceversa, hubo necesidad de crear una ley que se llama Ley contra la Violencia Intrafamiliar, la cual regula la conducta del hombre o de la mujer cuando este o esta vulneran los derechos en la familia. ¿Sí? Por eso el contexto va tema de los derechos humanos, ¿verdad? En el tema de niñez y adolescencia, hubo necesidad de poder regular la conducta de los padres para la protección de los derechos humanos del niño o de la niña y adolescente, establece la ley Pina, ¿sí? Entonces, de esa cuenta, un niño que el papá o la mamá le grita, ¿puede ir a denunciar? Sí, porque según el contexto que dio origen a esa ley, fue necesario regular la conducta del papá y la mamá. Ahora en día, gracias, Harold, el convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo lo establece, pero en materia de niñez específicamente está el convenio, la Declaración de los Niños y las Niñas, en el cual se establece un principio que ya el grupo que le corresponda a esta ley nos lo va a exponer en clase. ¿A qué se refiere este principio supremo? Por lo tanto, los que vayan a hablar de la ley Pina, no solo se me vayan a quedar ahí, váyanse a la normativa a través de los tratados internacionales. Los que van a exponerme la normativa laboral, no se me vayan a quedar solo con el Código de Trabajo, váyase a los convenios de la OIT. Los que me van a exponer de la ley de femicidio, no se me queden en esa ley, váyanse a los tratados de Palermo, de Estocolmo, hay otro convenio internacional que establece derechos en cuanto a regulación de derechos
en cuanto a la protección para la mujer. Sí. Gracias por la aportación, licenciado Daniel. Sí, también vamos a ver los principios supremos del derecho administrativo, que son, que surgen, mejor dicho, desde la Constitución. Ahí tenemos unos principios muy buenos, que va entrelazado la Constitución con el derecho constitucional, por lo tanto. Bueno, pero ¿por qué les digo esto? Porque la ley en el artículo 10 nos establece esto, conforme a su contexto, de acuerdo con las disposiciones constitucionales que establece la ley, ¿verdad? Y luego establece cuando una ley no es clara, o sea, no hay más que decir, no se va a desatender su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu. Principio de tercero excluido. Aquí lo veo encerrado. ¿Por qué? Porque la ley dice, si la ley es clara, ¿para qué usted le va a buscar color? ¿Para qué usted le va a buscar el área gris? No. Básese en lo que la ley dice, la claridad de la ley. Entonces, por eso es necesario que nosotros interpretemos o aprendamos a interpretar los principios que la lógica jurídica nos establece, porque nos va a pasar mucho en el derecho penal, ¿verdad? Si a su cliente le pueden dar una medida sustitutiva o no, usted lo va a determinar a través de la lógica jurídica, pero así, miren. Ejemplo, un caso de responsabilidad de conductores. Un viernes como hoy en la noche, X persona va y se toma más de la cuenta de los tragos permitidos, ¿verdad? Regresa a su casa ya 2, 3 de la mañana, pero en el Inter se le atravesó una persona, o se le atravesó o el otro se le atravesó, como haya sido. Lo manda al hospital, ¿verdad? Usted le causándole lesiones serias, culposas, podríamos indicar. Aquí nos encontramos ante un delito, ¿verdad? No es una falta. ¿Creen ustedes que hay una posibilidad para esta persona de no irse procesado esa misma noche o madrugada y librarse del proceso hasta que sea convocado su primera declaración? ¿Sí o no? Y si alguno sabe, que nos diga a través de qué mecanismo de defensa usted lo pudiera salvar. Sí, yo creo que le va a servir mucho para su derecho procesal penal, ¿oyeron? De verdad, con la licenciada Vanessa y el equipo, lo que pretendemos es que usted de verdad, nuestra intención es que llegando a esas clases usted sea un doctor en esto y los que se van a dedicar al derecho penal, pues con más razón. A ver, yo creo que si no han llevado sus procesales, por lo tanto, pero nos quedamos así en el limbo, ¿verdad? Hay una figura que se pudiera utilizar, pero hay ciertas condiciones. Usted va a poder salvar a su cliente de no ir preso esa noche del incidente, a través de un acta notarial de arresto domiciliario, que en el ejemplo que les estoy mencionando no aplica. Y le voy a explicar por qué. El artículo que establece el tema de poder emitir un acta notarial de arresto domiciliario establece los presupuestos y uno de ellos es que cargue sus documentos al día, que no haya huido del lugar y que brinde atención a la víctima y sobre todo que no se encuentre bajo efectos de
el DICOR. Sí. Esos presupuestos que su mente los tiene que tener, ya sea para que usted defienda o para que usted acuse, porque en un caso a mí les quiero contar, me llamaron a las 2 de la mañana, fui a atender la emergencia. Resulta que yo estaba a favor de la persona agraviada al que habían tirado. Cuando voy a carceletas de torre a tribunales, sorpresa que me encuentro a la abogada del culpable. Y me dice, Lee, aquí hasta el otro día nos vamos a ver las caras. Y ella toda feliz. Así le digo, ¿por qué? Mi cliente, o sea, la familia de mi cliente ya me había contado cómo había pasado el hecho. Y me habían indicado que el tipo lo habían aprendido con olor a alcohol. Extremo que yo ya me fui con un machete desenvainado, ¿verdad? Ustedes saber qué estaba pasando a torre de tribunales. ¿Y qué creen? ¿Ustedes creen que nuestros policías son fáciles de sobornar? ¿Sí o no? Mejor ni me responda, ¿verdad? Habían sobornado a los policías. ¿Y qué creen? Estaban aceptando una acta de arresto domiciliario. Entonces, aquí es donde entra ya la lógica de usted y dice, ah, no, si este es un presupuesto inválido para poder otorgar un arresto domiciliario. Entonces yo me opuse y fui a hablar con un oficial y le dije, hágame un favor, si usted ingresa o permite el ingreso de esa acta notarial de arresto domiciliario, entonces yo voy a pedirle ahorita al juez que le hagan una prueba de alcoholemia al señor y que se la hagan en sangre. Y si ustedes mintieron en su parte policial, los denuncio a ustedes también. ¿Y qué creen? Se dieron la vuelta, fueron a hablar con la licenciada y al ratito me dice, Lee, no se va a aceptar ninguna acta de arresto domiciliario. Pero ¿qué pasa? Si me hubiera dormido en los laureles, el señor se hubiera ido tranquilo a su casa sin enfrentar un proceso que debió haber enfrentado por estar en estado de ebriedad. Entonces, de las dos formas, sea que usted defienda a un cliente en ese estado o que usted vaya a defender a la víctima, tienen que saber los presupuestos lógicos para que entonces usted vaya y pida conforme el derecho le corresponde. Ok, Heidi, con gusto. Eh, entonces, apreciados compañeros y compañeras, los principios de la lógica jurídica nos ayudan a orientar nuestros argumentos a la hora de poder hacer una defensa o ejercer una acusación en contra de alguien. Y sobre todo, en el derecho penal, como les decía, está el famoso método para poder aprobar una prueba y que el juez establezca que la prueba es válida o no, y es el famoso la sana crítica razonada. Sí, claro, Verónica, con gusto. Entonces, la sana crítica razonada es ese método por medio del cual nosotros, si llegáramos a ser jueces y Dios nos lo permite, vamos a poder orientar o dar una resolución que en derecho corresponda. Porque eso sí también, aunque usted sea muy juez, muy jueza, tampoco significa que manda. A través de este principio, entonces, vamos a poder orientar una demanda bien fundamentada, porque ahorita le doy la palabra a Giovanna. Porque ahorita que si emitiéramos una sentencia a nuestro sabor y antojo, pues los jueces no son tampoco imposibles de poder atacar las resoluciones que ellos digan. Usted va, apela y ya van a ver en derecho procesal penal que hay dos formas de atacar las resoluciones que cuando ya hay sentencia, que una es de fondo y otra es de forma, ¿sí? Atendiendo a los defectos que pueda tener la sentencia, usted puede atacarlo a través de una apelación y si no le es suficiente, a través de una casación y si no le es suficiente, a través de un amparo, ¿sí? Pero para llegar a ese cúmulo de conocimiento,
Usted, mi querido alumno, a partir del quinto semestre, lo que tiene que hacer es saber diferenciar e interpretar los conceptos tal como son, ¿sí? Hecho jurídico, ¿qué es? Acto jurídico, ¿qué es? Consecuencia jurídica, ¿qué es? Relación de causalidad, ¿qué es? Derecho penal, ¿qué es? Derecho procesal penal, ¿qué es? ¿Sí? Interpretación de la ley, ahorita en el tema de principios. ¿Cuáles son los principios que lo orientan? Y sobre todo, como le digo, que su razonamiento esté coherente a lo que usted quiera hacer o contradecir. A ver, Giovanna, por favor, ¿quieres decir algo? Sí, era solo una dudita. En la sana crítica razonada yo tenía entendido que esta lleva ciertas reglas, como el sentido común, la lógica, la psicología, la experiencia, pero ¿sí es esa de la que se está hablando o es ya en relación a otra cosa? No, claro, esa misma. Si se dan cuenta, dentro de los conceptos que Giovanna indicó, establecía la lógica. No podemos arribar a una sana crítica razonada si no hubo lógica de lo expuesto en la audiencia, si no tengo las pruebas suficientes, si la prueba no es veraz, no es efectiva. Entonces, lógicamente, yo podría dar un fallo que no es, ¿verdad? Simplemente por beneficiar al cliente o a la persona o, o por afectarle el derecho a la persona. ¿Sí? Entonces, yo me niego a esta clase de resoluciones. Vean ustedes y me dicen su punto de vista. Hay sentencias de personas que han estado en gobierno, que han defraudado al Estado de Guatemala por millones de millones. ¿Y saben cuál es la consecuencia? Que paguen una fianza y que salgan libres. Mientras que tenemos gente que a veces por necesidad se roba un cochito o una gallina allá en un pueblo, en un X pueblo, y a estos sí los sentencian, ¿verdad? Ustedes. A estos hasta lo golpean. Entonces, a veces ustedes van a entender que el deber ser y el ser son totalmente diferentes. El deber ser es como lo que la ley nos dice, ¿no? Como la ilusión de una sociedad jurídica, ordenada, limpia, proba, sin tachas, debiera existir. Pero el ser, que es la realidad de nuestro sistema jurídico de Guatemala, usted se da cuenta que es una tristeza, ¿verdad? Se lo digo con la experiencia que me ha tocado, que a veces la ley es injusta para el que menos tiene, para el que no se sabe desenvolver, etcétera. ¿Verdad? Entonces, los principios jurídicos nos van a ayudar a que usted oriente de una manera lógica, coherente, su cliente, para que cuando usted esté en una posición, como decía la compañera, de llegar a ser juez y ejercer la sana crítica razonada, entonces usted, a través de la experiencia y su conciencia y lo que le expusieron a usted, pueda entonces emitir una sentencia que en derecho corresponda. Así que, mis queridos alumnos, como les digo, vamos a organizarnos ahorita con el licenciado Harold Obregón. ¿Cuántos grupos tenemos, mi estimado Ali? Son 8 grupos, licenciado Juan José. Ahorita ya hay 5 grupos conformados, todavía faltan 3 coordinadores que me manden sus datos. Espero que este fin de semana ya tenga todo el listado completo y ya se los comienzo a remitir a ustedes para ir organizando qué tema va a tener cada grupo y para ir escogiendo a las personas, ¿no?, que van a exponer. Exacto. Bueno, tenemos la siguiente semana para hacer exposición de estos principios. Yo le pediría a usted, compañero, alumno y alumna, que no lo investigue solo por investigar, le va a servir el resto de su vida, de verdad. Entonces, que aunque a usted no le toque exponer, quiero que usted esté listo, ¿verdad? No para hacernos una presentación tal vez en la clase, sino para que usted sepa defenderse el día que le toque defender estos principios. Como les digo, tal vez vamos a ir avanzando y estos temas de que hemos hecho estos análisis son de leyes penales especiales, por ejemplo, son de leyes civiles que
cada catedrático se los tendría que dar, pero en muchas ocasiones no pasa eso, ¿sí? Pero la intención de este su servidor junto al equipo que estamos acá trabajando es que necesitamos que usted aplique la lógica, que sepa interpretar, que sepa definir. Razón por la cual quiero escucharnos en clase, porque cuando usted me exponga, quiero escuchar el tono de su voz, la claridad de sus palabras, sobre todo la interpretación que usted tiene de los conceptos de los cuales vamos a estar hablando. A ver, Cristian Mancía, por favor. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Con una duda, ¿sería tan amable poder volver a repetir los temas que tenemos que investigar? Muy bien, mi estimado. Vamos a sortearles que investiguen los principios que orientan a las ramas del derecho siguiente. Uno de ellos es el derecho penal, otra es el derecho procesal penal, siguiente el derecho civil, derecho procesal civil, derecho mercantil, derecho administrativo y constitucional, por así decirlo. Bueno, ustedes son... Derecho laboral, ya lo mencioné. No. Bueno, ahí ustedes con esto que van a investigar van a tener un avance gigantesco para cuando lleguen a esas materias, ya van a ver que les voy a dar un anticipo y me gustaría que su exposición fuera así bien bonita, no porque solo quiero que se vaya a lucir, bueno, quiero que usted se luzca, la verdad, en la exposición, pero quiero, por ejemplo, el derecho, eso usted lo va a investigar. Tiene su fase individual y su fase procesal. Entonces, en la individual yo puedo defender a X persona de esta manera y sus principios son tal, tal y tal. El derecho procesal de esta rama tiene estos otros principios tal y tal y tal. ¿Sí? Por ejemplo, el derecho penal por excelencia es oral. Su principio es oralidad. Pero que usted me exponga, por ejemplo, la diferencia entre el derecho penal, que tiene sus principios, y lo que es los principios procesales debidamente para que usted pueda defender la tesis o teoría en el derecho procesal penal. Eso es lo que vamos a pretender en las siguientes clases. Así que, por favor, el licenciado Jaro les va a hacer llegar a cada grupo qué es lo que tienen que investigar y entonces nos vemos en la semana de clases presencial, que la verdad es la que yo más quiero presencial. Vamos a llevarlos la pizarra y los marcadores para la pizarra especiales, que usted se luzca, que usted sepa interpretar, pero sobre todo que usted conserve ese conocimiento para cuando a usted le toque interpretar, establecer si va a utilizar el principio de tercero excluido, de razón suficiente, que son los más utilizados en el campo del derecho. Sin embargo, para cerrar la clase de hoy, recordarles que la lógica jurídica descansa en 4 principios fundamentales que son de identidad, de no contradicción, tercero excluido y de razón suficiente. ¿Sí? En palabras sencillas, creo que se las hemos explicado para que usted pueda aplicarlas en el campo cuando a usted le toque. Así que mis apreciados alumnos y alumnas, si alguien tiene una duda, pues ya solo tenemos 7 minutos para poder responderles y luego ir a descansar un poco. Gracias, Lic. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Todo claro, Lic. Muy bien. Entonces, compañeros, les deseo un feliz descanso, un feliz fin de semana. Por favor, estudien, que esto va a ser para su beneficio. Que tengan todos buena noche. Gracias, licenciada Vanessa, Feliz Harold. noche.